este anunciamiento en las Escrituras y su perfecto cumplimiento, todo lo que rodea la tradición humana sobre la Navidad queda pequeño, se ve de plástico, ¿sí? Y en este día no venimos a hablar de la Navidad de plástico, de la parte tradicional y comercial de la Navidad, de diciembre y sus posadas, ¿sí? Venimos a hablar de aquel niño que nació en un pesebre en forma de un bebé, de la forma más humilde, de la forma menos esperada y que nadie hubiese podido imaginar en cualquier época. Antes de ir, mis amados, a los pasajes que vamos a ver y a considerar en esta hora, quiero que tengamos en cuenta que el nacimiento de Cristo fue un suceso tan maravilloso que aquellos a los que les fue revelado este suceso, esta noticia, y la recibieron y la creyeron, fueron transformados. Y estas personas respondieron de la única forma en que se puede responder. Estos personajes que vamos a ver respondieron con gozo, con alabanza y con adoración. Se postraron rostro en tierra ante el único y verdadero Rey, siendo él un niño, el Verbo encarnado de Dios. Ahora, mis amados, la pregunta inicial para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿cuál es la respuesta que nosotros hemos dado ante esta buena nueva? ¿Es una realidad presente y transformadora en nuestras vidas? ¿O es un hecho pasado que quizás recordamos cada diciembre, cada domingo? ¿Qué significa para ti, mi hermano, el nacimiento de Cristo? ¿Les parece si oramos? Dios, muchas gracias por tanto. Gracias por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia que se ha derramado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos ante esta realidad y verdad que se ha revelado en los evangelios. Que tú seas glorificado y exaltado, Señor, en esta enseñanza, y que nuestra respuesta sea alabanza y adoración, tal como estos hombres que tal vez no estaban figurando o mencionados en las profecías, pero que tú tuviste a bien revelarles esta buena noticia. Señor, queremos tener esa actitud, esa reverencia, ese gozo y esa resolución que ellos manifestaron, Señor. Gracias por el regalo más grande y completo que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. El título de esta enseñanza es El nacimiento prometido. Y el objetivo de esta enseñanza no es solo reflexionar en lo que ya hemos estado viendo, el cumplimiento mismo de la promesa. ¿Y de qué promesa estamos hablando? De que Dios enviaría un Salvador. Pero también el objetivo de esta enseñanza es que meditemos en cuál es nuestra respuesta ante esta promesa ya cumplida. Cristo vino al mundo, nació de una virgen, habitó entre nosotros la vida que tú y yo no pudimos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Mis amados, desde que Él nació, Él descendió, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pagando el precio por nuestros pecados, pero sin dejar de ser Dios. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y teniendo todo esto en perspectiva, mis amados, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Qué podemos hacer nosotros para corresponder ante un amor que lo dio todo? Como les adelanté y también nos dio un spoiler ahí el pastor José Luis, la enseñanza pasada, pero un buen spoiler, ¿sí? Vamos a ver dos relatos bíblicos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el nacimiento del Mesías y que nos revelan bastante acerca de la actitud que tuvo cada uno de estos personajes, de estos pastores. Son los pastores y los magos, ¿sí? Vamos a hablar de los pastores y estos sabios. Y de entrada vamos a seguir desmitificando
lo que tradicionalmente se pone en los nacimientos. Voy a ironizar un poco, ¿sí? Se pone a José, la Virgen María, los animalitos, los 3 Reyes Magos y atrasito los pastores ahí, ¿no? Y bueno, ya el 25 de diciembre ponemos al niño. Pregunta, ¿así fue? ¿Así fue? Son los nacimientos muy didácticos e ilustrativos. Otros van a decir, no, los 3 Reyes Magos llegaron el 6 de enero. ¿Sí? ¿O cómo se llamaban, pastor? Malhechor, Gastar y Basaltar. Bueno, eso se llama plagio, no me salió igual que él. Pero bueno, el chiste es que esa es la tradición. Y si ustedes ponen atención a lo que acabo de decir, ya me aventé 4 o 5 barrabasadas. ¿Sí? Por eso mejor, ¿qué les parece si vamos a la Biblia? La Biblia ahí nos dice lo que debemos de saber acerca del nacimiento de Jesús, lo que es realmente importante. Para los que anotan, hoy vamos a ver Lucas 2, 8 al versículo 20, hablando de la visita de los pastores, y Mateo 2, 1 al 12, la visita de los magos. Y más que nada vamos a rescatar principios muy importantes acerca de la alabanza y la adoración que estos hombres dieron ante la revelación del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? No sabemos ni cuántos eran, ni cómo se llamaban. En realidad solo sabemos una cosa: obedecieron resueltamente al llamado. Empezando por ahí. Ciertamente fueron muy privilegiados, contemplaron al Hijo y lo reconocieron glorificando a Dios por ello. Pero quiero que nosotros nos vayamos ubicando, que estamos aquí sentados en 2024. ¿Sí? ¿Dónde estamos hoy? Somos muy privilegiados también. ¿Sí? Nosotros no estamos excluidos de la historia redentora. Al contrario, a eso vino Jesús. Dice, yo se los leo, 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Sí? Este mensaje es para nosotros, pero también para aquel que quiera recibir el regalo de gracia que Cristo nos ofrece, para todo aquel que cree. Así que vamos a prestar atención a lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Vamos ubicando el primer grupo, que son los pastores, por orden de aparición, aunque eso no es relevante. Ya olvídense de la imagen que les narré al principio, donde están los magos y los pastores al mismo tiempo. Aquí en la Biblia dice que los pastores llegaron al establo y posteriormente, tiempo después, los sabios llegaron ahí a una casa. Vamos a Lucas 2, 8 al 20, les dije. Contexto inmediato, pues ahí los versículos anteriores, del 1 al 7. Cristo acaba de nacer, no hubo lugar para ellos en el mesón. Un mesón era como un hotel de paso, ¿sí? No hay habitaciones disponibles, no hay una atención especial para ellos, así que los mandan al estacionamiento. Pero no es un estacionamiento de carros, ¿verdad? Está lleno de animales. Y el olor que ahí hay no es precisamente a rosas. Y es ahí donde está el bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre, es decir, un comedero de animales. Y de ahí inmediatamente, del mesón, nos vamos al campo. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada versículo, pero sí queremos rescatar los puntos importantes que nos van a llevar a entender el sentido del texto, por lo que haremos las pausas necesarias. Dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahí vemos a un grupo de pastores haciendo su trabajo. Unos vigilaban, otros quizás dormían, ¿sí?
pero en este auditorio quiero que todos estén vigilantes, ¿verdad? Nadie se duerma. Aquí una pregunta, a fin de que ubiquemos cómo eran vistos estos pastores en el tiempo de Jesús. Desde luego, estamos hablando de pastores literales que cuidaban ovejas, literalmente, ¿no? Ellos no eran muy apreciados, ni mucho menos reconocidos. Se dice que el testimonio de los pastores no era válido en los tribunales. De hecho, eran clasificados al nivel de publicanos y pecadores. Algunos los consideraban ceremonialmente impuros o que no cumplían todas las ceremonias, ¿no? Y hasta aquí, hermanos, de verdad, ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido esta historia. Quizás si alguien se hubiese inventado esta historia, hubiera escogido a los sacerdotes, a alguien de la realeza, ¿sí? Pero aquí Lucas, ¿sí?, está describiendo lo que en realidad pasó, ¿sí? Dios quiso comunicarles a ellos que para muchos los pastores eran insignificantes y rechazados, pero el Señor en su voluntad quiso darnos aquí una lección de humildad, ¿sí? ¿Cómo éramos nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor? Dice su palabra que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? Y bueno, ¿ustedes recuerdan cuál era el oficio del rey David antes de ser rey? Pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Sí? Era el más pequeño de sus hermanos. Incluso cuando el profeta Samuel fue a ungir al que sería el nuevo rey, ni lo volteó a ver, ¿verdad? Dijo, no, este no califica. Y ya después vemos que él compuso y escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús mismo, hermanos, siendo hijo de David, se identificó como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Avanzamos al versículo 9, ahí en el relato. No se muevan de ahí, si doy alguna referencia de escritura yo la leo. Dice, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí, hermanos, quiero que amplifiquen un poquito su imaginación, ¿sí?, para que entendamos lo que estaba pasando. Ellos estaban ahí a suelo raso, a campo abierto, ¿sí? A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de acampar lejos del bullicio y de la falsa sociedad? A ver, millennials. ¿Cuántos? Se ve precioso, ¿no? Imagínense un cielo tapizado de estrellas, los sonidos de la noche, quizás se escuchaban los animales, ¿sí? La oscuridad imponente, ¿sí? Ahora imagínate que ahí donde estaban los pastores, en medio de la nada, un ángel del cielo hace su aparición, ¿sí?, rodeado seguramente de una luz muy potente, que seguramente hasta los que estaban dormidos se levantaron. Pues claro que se asustaron, ¿sí? Los ángeles no son como los dibujan en las caricaturas, ¿no? Unos angelitos con su aureola, bien bonitos, ¿no? No, debió haber sido algo muy imponente. Y seguramente por su contexto, por lo que estaba pasando, los pastores esperaban una mala noticia, un juicio. Pero vean el verso 10, fue todo lo contrario. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y en medio de esa escena tan impactante para ellos, escuchan que el ángel les da un mensaje de esperanza y no de temor. Y este mensaje son las buenas nuevas. Dejen ya de temer, les traigo buenas noticias. Literalmente se lee os evangelizo, que es comunicar una buena noticia. Mis amados, el evangelio es poder de Dios para salvación. Dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿es qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y saben cuál fue la buena nueva que dieron estos ángeles? Versículo 11, fijen sus ojos ahí. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hermanos, este nacimiento no es para los padres terrenales en ese momento de Jesús. Dice, os ha nacido hoy un Salvador. Estas buenas nuevas son para todos, ¿sí? Ya es un hecho consumado. Ya nació el Salvador, les está diciendo, que es Cristo y Señor, el único que puede perdonar pecados. Aquí el ángel, si ponen atención en el texto, está afirmando su deidad. Él es Señor. Para aquellas religiones que dudan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, este es uno de tantos versículos que puedes leerle, ¿sí? Ahí cuando toquen a tu puerta, ¿no? Ya sabes, a veces llegan a la hora que uno menos los espera, ¿no? Y no, pues, fíjese que le quiero leer un tratado, la palabra de hoy. Adelante, le puedes decir, pero yo también te quiero compartir una buena noticia. Y les puedes leer este texto, dice Lucas 2:11. ¿Cómo dice? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis amados, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Y bueno, sigue diciendo ahí nuestro versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Recuerden el versículo 7, son 3 señales, ¿sí? Y ninguna de esas señales concordaba lo que el pueblo esperaba de un Mesías. Era un bebé indefenso, envuelto en pañales. Y hasta ahí con esas 2 señales, seguramente esa noche en la aldea, en Belén, había muchos bebés con esas características que habían nacido. Un bebé envuelto en pañales. Pero la tercera señal es algo único. Estará acostado en un pesebre. Aquí podemos ver su humanidad. Nació en la más baja condición que ningún judío pudiese haber imaginado. Se identificó con nosotros, limitado en su humanidad, pero siendo el Dios todopoderoso. Él se humilló y tomó forma de siervo. Pueden imaginar, hermanos, esa escena de un bebé nacido de una mujer, ¿sí? Él necesitaba la atención que todo bebé necesita. Él necesitaba ser alimentado como cualquier otro bebé, pero al mismo tiempo es Dios. Jesucristo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Vamos al versículo 13. Una vez dada esta noticia, dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inmediatamente después de haber sido anunciada esta buena noticia, junto con el ángel viene una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios. Esta, mis hermanos, es la primera alabanza navideña. Gloria a Dios en las alturas. Él está en lo altísimo. Cristo vino a nacer, mis amados, para la gloria de Dios. Nosotros, desde que fuimos creados para la gloria de Dios, ¿sí? Pero el pecado nos separó del Señor. Pero aquí Dios está proveyendo esa salvación. Y quiero que hasta este punto imaginen a los pastores. Se les aparece un ángel y pasan del terror al gozo, ¿sí? Cuando reciben la noticia del nacimiento de Jesús y la señal de dónde lo encontrarían.
Y de repente dice que aparece un ejército celestial alabando y glorificando a Dios. Y sigue esta alabanza, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, nosotros sin Dios no tenemos paz, como dice Isaías 59:8, y no conocieron camino de paz. ¿Sí? No hay paz para el malvado. Éramos por naturaleza pecadores, enemigos de Dios, pero ese bebé que había nacido vino a traernos la paz. Yo les leo Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? La paz, mis hermanos, que nos ofrece el mundo es temporal. ¿Sí? Pero la paz que Cristo nos vino a ofrecer es eterna. La escritura que leía mi hermano al principio, mi hermano pastor, él es príncipe de paz. Vean cómo estos pastores, como les dije, pasaron del temor al gozo. Y es que la buena nueva del evangelio, mis amados, trae consigo paz. Y cuando la paz de Dios llena nuestros corazones, todo temor e inquietud desaparece. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y en el cierre de esta alabanza celestial nos dice, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Aquí la buena voluntad no nace del hombre. ¿Sí? El hombre por naturaleza no tiene buena voluntad. La iniciativa viene de lo alto. ¿Sí? Nosotros no tenemos buena voluntad, pero la salvación, hermanos, es del Señor. Y esta es la buena noticia, que es para todo aquel que cree. ¿Sí? Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, ¿cómo? Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Aquí quiero resaltar que después de este momento glorioso no se quedaron ahí paralizados, hablando del momento, no. Inmediatamente dice que fueron a corroborar, ¿sí?, esta revelación. Han de haber corrido kilómetros, pero ellos fueron prontos para ir y encontrar al niño. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ellos vieron al niño, imagínense el gozo de los pastores al ver al niño. Y seguramente José y María se sorprendieron al ver a los pastores, ¿sí? Y ellos les contaron todo lo que el ángel les dijo. Y dice que todos los que oyeron se maravillaron, ¿sí? Seguramente había más gente escuchando, gente que se daba cuenta que algo extraordinario estaba pasando en Belén, ¿sí? El censo, un bebé nacido en un pesebre, estos pastores que vienen a dar una noticia. Y dice que María estaba meditando en todo lo que ella estaba escuchando. Recuerden que María fue visitada por el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, aquí si gusta así darle la vuelta atrás, ahí mismo en Lucas 1:32 al 33, acerca de Jesús. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ahora ella, María, está poniendo
atención a lo que los pastores testifican. Y María escucha algo que no había escuchado seguramente. Dice que sería un Salvador. Ella estaba reflexionando en cada cosa que estaba sucediendo. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Noten, cuando vinieron a buscar a Jesús, ¿cómo lo hicieron? Con prontitud, ¿sí? Y una vez que comprobaron lo que el ángel les dijo, ellos regresaron alabando y glorificando a Dios. Seguramente regresaron a sus labores llenos de gozo, llenos de esperanza, cantando alabanza, totalmente transformados. Mis amados, nadie puede contemplar al Hijo, recibir esta revelación y seguir siendo el mismo, ¿sí? Del siguiente relato que les voy a hablar, y al final vamos a hacer conclusiones de ambos, es el de los magos. Y aquí magos no se refiere, ya sabe, a gente que practica la magia, sino a científicos, hombres de ciencia. Entonces, ya se le dio lectura la semana pasada, ¿sí? Con un enfoque en el cumplimiento de las promesas. Pero de igual manera, en estos textos vamos a escarbar un poquito más para resaltar la adoración que estos hombres dieron al verdadero Rey. Mateo 2:1, por favor, vayan para allá. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí vemos en el texto que Jesús ya nació. El rey terrenal era Herodes, el primero, o llamado Herodes el Grande, ¿sí? Y pues se habla que llegaron a Jerusalén unos magos, ¿sí? Ya explicamos que eran hombres sabios, eran hombres de ciencia, no como los magos que conocemos en nuestro contexto actual o cultural que se dedican al ocultismo, etcétera, ¿no? Estos hombres estudiaban las estrellas. Y hay muchos cuestionamientos que la gente se hace en torno a estos magos. ¿Cuántos eran? ¿De dónde venían específicamente? ¿Qué iba montando cada uno? Etcétera, ¿sí? Pero aquí lo verdaderamente importante es lo que vemos en los siguientes versos. Pongan atención en el 2, diciendo, estos magos, estos sabios preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos seguramente llegaron a Jerusalén hasta donde llegó la estrella y seguramente pensaban que toda la gente sabía dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Pero, ¿qué pasó? Nadie sabía, ¿sí? Entonces, ellos venían de muy lejos. Se dice que más o menos tomaron 1 o 2 años en su viaje. Pero algo que hay que destacar aquí en este texto, que ellos sabían a lo que iban, ¿sí? Ellos sabían a lo que venían y su anhelo era adorarle y no iban a descansar hasta encontrarle. Versículo 3. Esto llegó a oídos del rey, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Este Herodes era cosa seria, ¿sí? Era sanguinario, asesino. Se dice que ni el pueblo lo quería, pero sí tenían miedo de él, ¿sí? Y al estar turbado y conociendo todos los demás, los delirios de Herodes, pues también estaban turbados, ¿sí? Y enseguida fueron convocados los que debían de saber del tema, ¿sí? Aquí vemos que Herodes ignoraba las escrituras, ¿sí? Y les pregunta a los maestros de la ley, ¿dónde
nacerá el Cristo? La respuesta en el 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos respondieron correctamente la pregunta del rey, ¿sí? Palomita ahí para los sacerdotes. Pero lo que sigue, pues citaron a Miqueas, ¿no? Pero no se interesaron, ¿sí?, en comprobar si lo que estaban diciendo los sabios era cierto. Tremenda tache, ¿no? No se preocuparon más. ¿Sí? Hermanos, tantas profecías como lo veíamos la clase pasada. ¿Cuántas son, pastor? Como más de 300 profecías hablando solamente del Mesías. Y dice que esos profetas anhelaban, aunque sea verlo de lejos, ¿sí? Ellos murieron queriendo verlo prometido. Y vean la reacción, ¿sí?, de estos sacerdotes, de estos maestros, ¿sí? Fueron indiferentes. Dice, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. A diferencia de los sacerdotes y los escribas, que solo se limitaron a ofrecer su conocimiento, ¿sí?, Herodes sí se interesó en lo que los sabios decían, ¿sí?, pero para mal, porque ya sabemos cuáles eran sus intenciones: matar al niño, ¿sí? Empezó a averiguar la edad, cuánto tiempo tenía la estrella. Era un político de esos muy hábiles, ¿sí? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Recuerden, mis amados, en ese tiempo no había GPS, ¿sí? Pero los sabios se regocijaron en gran manera porque volvieron a ver la estrella, ¿sí? Y eso les estaba confirmando que ya estaban en el destino que ellos estaban buscando. ¿Cuál era su propósito? Adorar a Cristo. Estaban gozosos porque se iba a cumplir ese propósito de este largo viaje, ¿sí? Adoración a Jesús. Y lo vemos en el versículo 11, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Finalmente ellos entraron a la casa, ¿sí? Ya no estaban en el establo, ya lo dijimos, y noten cómo se menciona al niño en primer lugar, porque es a él, hermanos, a quien estaban buscando. Recuerden, la adoración y la reverencia solo pertenece a Dios, y Cristo Jesús es Dios, ¿sí? Colosenses 2:9, yo se los leo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos sabios fueron guiados por el Señor, y llegando a la casa donde estaban, ellos no se dejaron guiar por la humildad de José y María, ellos no se dejaron guiar por lo que veían. Ellos presentaron adoración porque estaban convencidos que estaban delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y dice que ellos se postraron en adoración delante de Él, doblaron sus rodillas y con su rostro puesto en tierra, pues creían que Él venía a regir las naciones y ser el Salvador del mundo. Y por eso, hermanos, requería un reconocimiento supremo de adoración. Y dentro de la misma adoración, ellos fueron más allá. Ellos presentaron ofrenda, ¿sí? Dice que ellos le tributaron regalos de muy alto valor: oro, incienso y mirra.
Hermanos, sin duda, este fue un acto de adoración digno de mencionar, y por eso Mateo tuvo a bien registrarlo. Estos sabios dedicaron mucho tiempo para la búsqueda del verdadero rey. Quizás renunciaron a muchos proyectos personales, ¿sí? Vinieron desde muy lejos, siendo guiados por fe, investigando, y tenían una sola encomienda, un solo propósito. ¿Cuál era? Adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos al verle estaban más que convencidos y se postraron delante de aquel que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey, que Él es Dios. ¿Sí? ¿Me ayudas, Trino, con el teclado, por favor? Vámonos a las conclusiones. Hasta aquí, mis amados, les pregunto, ¿nos hemos identificado con algunos de los personajes de estos dos relatos? ¿Sí? Por ejemplo, aquí no creo que nadie se quiera identificar con Herodes, ¿verdad? ¿Sí? Él quería matar al niño a como viera lugar, porque representaba una amenaza para su reino. Y de hecho, como lo vemos en los versículos que siguen, al sentirse burlado por los magos, ¿sí?, inició una matanza terrible de todos los niños menores de 2 años en la región de Belén, ¿sí?, lo cual aprendimos que está profetizado ahí en Jeremías. Pero antes de que eso sucediese, el ángel se le aparece ahora a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huya en Egipto. Nadie aquí seguramente se quiere identificar con Herodes, ¿sí? Pero debemos de reconocer que vivimos en un mundo, si me permiten el concepto, con un pensamiento herodiano, ¿sí?, que quieren eliminar a toda costa los reyes, los príncipes, a todo lo que se llame Cristo, ¿sí? El hombre quiere gobernar, ¿sí? El hombre sin Dios, en su naturaleza adámica, quiere ser como Dios. ¿Se acuerdan del engaño de la serpiente en Edén? Seréis como Dios, ¿sí? El hombre quiere tomar el trono de Dios, quiere estar en el trono, pero sabemos que eso es una utopía, ¿sí? Como lo dice el Salmo 2, un salmo mesiánico. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se van a levantar los reyes de la tierra y van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido. Pero ¿saben qué, hermanos? No van a poder, ¿sí? ¿Qué hay de los sacerdotes y de los escribas? Ellos conocían mucho las profecías, ellos conocían mucho la palabra, la ley, ¿sí? ¿Por qué no fueron con los magos a adorarlo? ¿Sí? Le dijeron al rey el lugar donde nacería, pero estando ahí y escuchando lo que los magos les decían, ¿por qué no fueron, hermanos? Tal vez tuvieron miedo del rey, ¿sí? Tal vez estaban muy ocupados en sus asuntos eclesiales, en su servicio en el templo, en su agenda. Mis amados, nosotros no podemos ser neutrales, ¿sí? Como decía nuestro pastor Raúl, creo, no decidir es decidir, ¿sí? Y como lo dijo también nuestro maestro ahí mismo en Lucas 11:23, yo se los leo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es increíble que teniéndolo tan cerca, no fueron a adorarle. Seguramente los sabios percibieron esa indiferencia, pero a ellos no les importó, ¿sí? Tú, mi amado, ¿percibes mucha indiferencia en este mundo? ¿Sí? Que festejan en este tiempo a todo menos al festejado, ¿sí? ¿Para qué estamos aquí nosotros, hermanos? Debemos de reconocer
que esta celebración se trata de Cristo, ¿sí? Estos hombres sabios, y muy sabios por cierto, ¿sí? Aunque no tenían completo el cuadro, como tú y yo lo tenemos, ¿sí? Nos pusieron la vara muy alta, ¿sí? Y yo espero que en este relato que acabamos de leer nos identifiquemos con los sabios. Ese bebé que vino a nacer, a reconciliarnos con Dios, ¿sí? Sufrió la cruz en nuestro lugar, como lo cantábamos hace rato. La muerte más horrible que cualquiera pudiese experimentar. Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar, mi hermano, ¿sí? Por amor fuimos salvos de la ira venidera. Y habiendo muerto, resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Y hoy está sentado en el trono a la diestra del Padre. Hermanos, ¿cómo no hemos de celebrar? ¿Sí? ¿Cómo no hemos de adorarle y cantar como hace rato lo hacíamos? ¿Sí? Y ese mismo Rey, hermanos, que algún día vino en forma humilde y en forma de siervo, volverá por su iglesia con gran poder y autoridad. Y yo les invito, hermanos, a que tengamos esa actitud que tuvieron los sabios, ¿sí? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios, las profecías aquí, ¿sí? Pero que seamos atentos a los tiempos que estamos viviendo. ¿A poco estos tiempos, hermanos, pensando y meditando, no se asemejan mucho a los tiempos en que Jesús iba a nacer? ¿Sí? Un sistema herodiano que quiere eliminar a toda costa todo lo que se llama Cristo. Un sistema religioso pensando en lo que a ellos les interesa. Y un mundo, hermanos, indiferente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, hermanos, para nosotros hoy, ¿cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar? Porque de esto, mis amados, de esto se trata la Navidad, ¿sí? Que nuestra respuesta sea más bien como aquellos pastores humildes que leíamos, que habiendo escuchado, ¿sí?, las buenas nuevas y viendo a Jesús, regresaron alabando y glorificando a Dios. Que así sea nosotros, hermanos, después de esta reunión, de cada reunión, que escuchando el Evangelio, que son las buenas nuevas, ¿sí?, que Cristo está siendo revelado a nuestras vidas, nosotros volvamos a nuestros lugares, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios. Que no volvamos a ser los mismos, que no seamos indiferentes, que no salgamos de aquí abrazando nuestros problemas, nuestras situaciones, que cada día que venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios, seamos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Porque ¿saben qué, hermanos? Está muy cerca, más cerca de lo que imaginamos, la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál va a ser, hermanos, nuestra respuesta cuando Él venga? ¿Estaremos velando? ¿Estaremos atentos? ¿Estaremos como esos pastores compartiendo las buenas nuevas? ¿O vamos a ser indiferentes? ¿O vamos a fijarnos nada más en lo temporal? Yo les invito, hermanos, que se pongan de pie.